esto... Tragolte no. ¿Vosotras de siempre? No, sí, yo de moderar, a mí se me da muy bien. Sí, no sé. Bien, ¿y tú? Yo sí. Bien. ¿Y tú? Bueno, vamos a empezar. Bien. Ah, sí, vale, va. Estamos que no salimos. Ya le he pedido. El acta no... El acta la Los de allí muchos no se ven, pero bueno. Es que... Pero estás deprimido. Este tío es para matarlo. A ver, Dice que está deprimido, o sea, gana y encima está deprimido. Un momento, ¿Eres creo que funcionario y así, estás deprimido? aunque a ellos no se les vea. Eso es lo otro. Cuidado si haces para atrás, que está No, esto. vamos a Vale. empezar. A ver, ¿Le doy a grabar o está grabando? Ya está grabando. pero primero, el acta se pasó. Hay un punto en el orden del día para que El lloremos. acta. Bueno, no podemos aprobar el acta pasada porque por retrasos, pues no está hecha, ¿eh? La semana que viene un punto menos. Hecha está, lo que... No, hay un punto. Hay un punto. Vamos muy cortitos y os dejamos. Es que si os colocamos, os vamos a cortar tiempo. Así vosotros lo marcáis y nosotros terminamos, ¿vale? El punto es otro punto. Vale, yo lo haré rápido. El círculo está colaborando con el Consejo de Salud del Ambulatorio de República Argentina. Es el primer Consejo de Salud que se hace en Valencia Capital. Es un poco modélico, hay una ley, pero la ley el PP la descafeinó bastante y deberíamos apoyarlos desde el círculo al máximo para que al menos haya ordenanzas municipales de esta nueva política, entre comillas, a ver si conseguimos que por lo menos dejen, o sea, que gane el PP las próximas elecciones y entonces sí que ya la fastidiamos del todo, ¿vale? Entonces vamos a hacer varias cosas y yo creo que desde el círculo se debería apoyar. En el mes de junio habrá por la primera vez una jornada de puertas abiertas, o sea, se abrirá el centro a todos. El edificio de los centros de salud y los hospitales son nuestros, los pagamos nosotros. Y los funcionarios están ahí porque nosotros les cedemos un local y lo pagamos con nuestros impuestos, no son de ellos. Hay una biblioteca, hay una terraza impresionante, hay muchísimas cosas que se pueden ir haciendo desde el centro de salud. Y el círculo debe apoyar. En infraestructura, yo quiero que el círculo, y ya con esto acabo, el círculo apoye, a que pida, pero oficialmente desde el círculo se pidan 2 o 3 carpas para el mes de julio, que ya lo diré, ¿vale? Que se pida directamente al CCM o hacer un grupo de trabajo. Lo iremos poniendo, pero que el círculo se tiene que comprometer oficialmente, no tenemos que ser los 2 o 3 que estamos ahí trabajando, se van a hacer muchas cosas. Y solamente era eso, es que no le tengamos miedo, que los hospitales son nuestros, los locales de los centros también son nuestros y que podemos disfrutar de todas estas cosas. Aquí salimos a andar con 20 mujeres o 30 a veces, hacemos por el barrio para que nos vean con un pañuelo verde que estamos aquí, que estamos aquí, porque cuando vayamos a pedir el voto ya nos conocerán en el barrio, nos conocerán por nuestras acciones, no nos conocerán porque venga el señor Pablo Iglesias que lleva coleta, nos conocerán porque somos del barrio. Entonces, ¿él? La coleta, si me señalas. Que yo encima le doy la espalda, horrible. No, he hecho así, no me he dado cuenta que estaba detrás. Entonces, bueno, solamente era eso, informar, que se haga un grupo de trabajo y que en el mes de junio seamos los que estemos en la carpa un poco todos, que se nos vea que estamos allí, que se nos vea que no solamente van a estar las fallas, van a estar también las asociaciones de vecinos y nosotros vamos a prestar las carpas y el sonido. También vamos a hacer cartelería, alguna vez, pues no nos sale mal, pues, yo diré que se haga este cartel para pegar por ahí, pero si no pegando, la ayudaremos. La carpa nada, la carpa es nada. Que nos vean en la calle. Se va a poner en Ramón de Campoamor, donde están los olivos, y se va a poner donde está la horchatería 2 tardes. Se van a hacer 4 días, 4 días que vamos a estar en la calle, que habrá música. Vamos a ver si conseguimos que lo de los jubilados vengan con la rondalla, porque esto es como los niños, cuando toca el abuelo vienen todos a verlo. Esto es como los niños, cuando el niño va a cantar el villancico van los abuelos, los primos y los tíos.
para que nos vean que estamos ahí. Y como vamos a tener más tiempo de hablar de todo esto, yo quiero que solamente que nos comprometamos, que sepamos que estamos ahí. Y doy paso al siguiente y así os queda más tiempo. Segunda cosa, respecto al Consejo de Salud que has comentado, Sí. desde el Círculo de Sanidad y en concreto nuestro consejero David Germer se está trabajando. Sí que es cierto que es el único consejo en la ciudad, hay 3 en diferentes pueblos, y sí que se está haciendo un trabajo para que los círculos nos movamos y vayamos a los sitios. Claro. Que los centros oficiales son del pueblo, no son y que este es un tipo que está funcionando bastante bien. Nos involucramos. Bueno, pues... Que es una acción a mí- que... con leche. Claro, pero que es que seamos conscientes ya, que vamos andando y que estamos ahí, que ya llevamos 2 meses trabajando, que 3 del círculo, 3 personas del círculo estamos comprometidos, que salimos a andar con las personas de... Y es interesante, salir, es interesante. Vale, pues... ¿Eso qué? Manzanilla. Otro café con leche. ¿Café con leche allí? Manzanilla. Aquí, y creo que faltará la presidenta, que es Teresa. Sí. Ha salido un bajo para postularlo, pero está por el Mestalla. Y hemos estado hablando los que... Hemos decidido que la zona no es la apropiada, no es la nuestra, para el ámbito que queremos actuar en cultural. El perfil de la gente que vive de la población tampoco es el indicado a nosotros, porque está la finca de militares, la finca de no sé qué, la consellería, y ahí no se puede. Se salga fuera parte. Entonces hemos esperado a ver, vamos a esperar a ver qué otro sitio próximo a la zona, compartido o solo, normalmente será compartido, que lo tengamos en cuenta. Precisamente hoy he venido un poco más pronto y ahí dentro están 7 personas, más o menos, u 8, de una asociación que se llama CEDRE, con Z, y que es cultural, y que ya han hablado conmigo y que han hablado con varios concejales del ayuntamiento, y ellos van a hacer murales en en todo lo que hay que esté en malas condiciones en Marítimo, en la zona esta concretamente. También van a hacer los jardines verticales. Tienen ahí un dossier que me lo ha enseñado. Eso es chulo. Curioso. Eso es chulo, los jardines verticales, sí. Y yo les he dicho de que, comentándolo con los compañeros y compañeras, lógicamente podemos compartir el local, y él tiene como visión desde de aquí, donde estaba España 2000, el chalecito, que lo podíamos compartir incluso con la actividad que hiciéramos, porque es una actividad que es una cosa para la otra. Me ha dado el teléfono, el nombre, por si acaso yo también te lo daré para que estemos en contacto y que podamos trabajar en conjunto, porque ellos tienen un proyecto súper ambicioso, muy bonito para la zona, muy bonito. Puede cambiar totalmente el aspecto general de algunas zonas que están deterioradas con malas condiciones. Y es eso, todavía estamos pendientes de que nos den el local para activar. Yo le he dicho que uno de los proyectos que teníamos era un portal de pintura, le ha encantado, porque sabe, ellos se dedican también a ello, y serían los participantes y todo lo que quieran. Y que 2 hacen más fuerza con el vestido. Seguramente eso. Nos quedan ya son como muy de cosas nuestras, de charlas del círculo, propuestas y debate de mis carreras. Lo dejamos para el final. El tema del puerto. Aquí hay una manzanilla. Bueno, pues sí. ¿Tú de verdad? Ah, un pueblo manzanilla. A ver, vamos. Tú no tienes una cerveza esta mañana. No, deberías hablar más que hay fuerte. más. Bueno, en primer lugar lo que queremos es daros las gracias. Entendemos que para la estructura del partido político que es Podemos, el funcionamiento de los círculos es algo fundamental, es un elemento central y tenemos que decir que en todo este conflicto que tenemos los estibadores, la verdad es que el apoyo que hemos recibido desde Podemos ha sido muy intenso, la comunicación es muy fluida y por ello estamos muy agradecidos. Nosotros nos hemos reunido varias veces tanto con Antonio Montiel, en el grupo parlamentario Podem en las Cortes, como con Rosana Pastor, que es la diputada de las Cortes por Valencia en el Congreso, y además es la que está en la Comisión de Fomento. Y la
la verdad es que es eso, la comunicación que estamos teniendo es muy fluida, el apoyo es muy importante y nada, y estamos aquí para que cualquier duda que tengáis sobre el proceso, me imagino que más o menos sabéis por los medios, desde luego, todo lo que ha aparecido, toda la campaña esta que se está haciendo, porque muchas veces también lo comparamos con lo que ha supuesto, con lo que supuso en su momento la irrupción también de Podemos, ¿no? De un partido nuevo, de gente en las televisiones, de machacar a unos y a otros, y nosotros estamos viviendo una situación bastante similar en ese sentido, y estamos porque entendemos que vosotros, como círculo que forma parte de Podemos, pues tenéis que tener la información, si puede ser, de primera mano sobre lo que es la estiba, sobre lo que es este Real Decreto que pretende laminar completamente los derechos de los trabajadores y pretende hacer que un grupo, un colectivo de trabajadores que está bien organizado, que tiene ciertas garantías y ciertos derechos laborales que se han conseguido a lo largo de muchos años y de muchas luchas, pues que de la noche a la mañana se tiren por los suelos, precarizarnos completamente, meternos en ETTs con las normativas y las condiciones que marcan las ETTs, y entendemos, bueno, pues una oferta al colectivo de trabajadores que nosotros los demás, pues tenemos esas condiciones de trabajo. Entendemos que podemos ser también un reflejo para otros colectivos también, nuestra manera de organizarnos, nuestra unidad, nuestra capacidad de lucha y estamos para eso, para que cualquier duda que tengáis sobre lo que está pasando realmente, lo podáis tener, la información la podáis tener de primera mano. A ver, hay que hablar fuerte, porque somos muchos. ¿Me oyes? Sí. ¿Qué papel tiene Michavila en todo este tema? Michavila y otros como Vox y todo eso. ¿Qué papel? ¿Qué están haciendo por detrás? A través de qué, porque yo creo que eso, yo he oído algo y realmente lo directamente no lo sé. Vosotros deberíais entender además que todo lo que hay detrás de este Real Decreto tiene mucho que ver con el puerto de Valencia. En el puerto de Valencia tenemos una empresa que se llama Noatu, que desde el año 2010 está en manos de la JP Morgan, es un fondo de inversión y un fondo buitre, y que nos está poniendo trabas desde que se puso a funcionar, nos está poniendo trabas para el desarrollo de nuestra labor y de nuestra normativa. Nosotros tenemos un convenio ya de hace muchos años y no hemos podido renovarlo en el puerto de Valencia precisamente porque esta empresa no para de darnos problemas. ¿Qué ocurre? Que la patronal a nivel nacional, la nuestra, que es Aniesco, digamos que está comandada por la Noatu, ¿vale? Entonces Michavila pertenece al Consejo de Administración de Noatu y está en el epicentro de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues al final hay un conflicto también ahí entre unas empresas y otras, porque claro, estas empresas lo que vienen es a deshacer, a sacar el máximo de beneficio, van a hacer negocio con la empresa, van a sacarle el máximo beneficio posible y producción con Bankia, pero luego lo que quieren ahora es deshacerse de esto y les interesa mucho, lógicamente, para rentabilizar la venta, pues el que los trabajadores no tengan ningún derecho y ese pasivo pues no les cueste absolutamente un centavo o lo mínimo posible. Es vender el lote en las mejores condiciones. Claro, lógicamente esto frente a la posición de otras empresas que sí que están en el negocio y que sí que mueven los contenedores y que se encargan del movimiento de mercancías, pues es posible que haya un choque de intereses. Me gustaría explicaros un poco también esta sentencia de la Unión Europea que habla de la liberalización del sector de la estiba, que va más allá. O sea, que esto es una directiva europea que cada país la aplica de una manera y que hay un país que es Bélgica que sí que ha aplicado un convenio de la OIT que establece un registro de trabajadores, que hay un control de trabajadores, que no se pueda contratar a quien te da la gana, como te da la gana y en la atención que te da la gana. Entonces Bélgica sí que ha aceptado este convenio de la OIT. España no hace referencia a esa y de hecho nos aboca a que la Unión Europea dice que no. En la Unión Europea tenemos gente trabajando por nuestro, como es el caso de Izquierda Unida, que ha planteado una pregunta a la Unión Europea solicitando por favor que nos diga por qué no aplican el convenio 137 de la OIT como se ha aplicado en otros países. La Comisión Europea, con su mayoría del PP europeo, han dicho que no a esta respuesta, nos han emplazado a que lo hagamos por los trámites normales. Es posible hacerlo por aquí, pero no quieren que lo hagamos por trámites normales, que son 5 semanas. A la posibilidad de
plantearle la pregunta. a la comisión la pregunta. La pregunta, no que no valga el convenio, sino que no se puede plantear la pregunta. Y dan 5 semanas. El Real Decreto se implanta ahora y en 4 semanas saldrá adelante o no saldrá adelante. Puede ser el primer Real Decreto de la democracia que no se hace que salga adelante con el apoyo político, porque no tiene suficientes apoyos políticos para tirar adelante. Este caso también ha pasado en Grecia. En Grecia el puerto del Pireo fue vendido a una empresa china, Cosco, que lo que hace es colocarse en el Pireo y montar sus relaciones laborales conforme tiene en China. Trabajadores eventuales, sin ningún tipo de permanencia en el futuro, y que cuando está bien, bien, y cuando está mal, fuera. Horas las que me dé la gana y como yo quiera. De regulación total. Habla también de trabajo temporal, porque también está implantado en el Pireo, y ha pasado de tener 600-300 trabajadores fijos a tener 250 trabajadores fijos y el resto por eventuales, que trabajan o no trabajan. Cualquier problema desaparece. No hay sindicatos, no hay convenio, y los convenios son todos individuales. No existe un convenio para todos los trabajadores, sino es individual. Las condiciones hacen que estemos como estamos y hace lo que hace. Pero todo esto es una puerta giratoria. Entonces ahora mismo tenemos implantado en la SAGEP de Valencia, tenemos relaciones con la gente que está alrededor de todas las empresas que hay, y están haciendo puertas giratorias metiendo a gente de diferentes partidos políticos y colocándose, porque es donde hay el dinero, ahora es ahí. No tiene ningún sentido tampoco la reforma que están planteando, nos están pidiendo que desaparezca nuestra empresa es una empresa privada, unas condiciones privadas, y viene un Real Decreto de decir que nos tiran a la calle. Pero nos tiran a la calle conforme si fuese un despido procedente. Bueno, procedente no es un despido objetivo, ¿vale? Un despido objetivo consiste en máximo 9 meses de empleo. No se puede pagar más, cuando mi empresa está generando dinero continuamente. O sea, no tiene ápice para que sea un despido objetivo, tiene que ser un despido procedente o improcedente, pero no objetivo. Porque hay dinero, hay faena y hay empleo. O sea, es que no tiene ningún sentido todo lo que está pasando. De todas formas, Oscar, si me permite, por centrar un poquito y porque entendáis realmente qué es lo que está pasando y por qué qué es lo que estamos nosotros pidiendo y cuál es la alternativa que nosotros planteamos desde un principio al Real Decreto Ley, ¿vale? El Real Decreto Ley es una cosa que aparece a última hora. Aquí hay una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia que dice, de Luxemburgo, que dice que la normativa española incumple el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que habla del libre establecimiento. Eso quiere decir que, en teoría, cualquier empresa operadora de terminal portuaria que venga a operar a los puertos de Valencia tiene que necesariamente coger gente. La prestación de servicio la hace de la Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios, que es donde estamos nosotros, ¿vale? Entonces, lo que dice el tratado es que lo que dice la sentencia es que eso no puede ser, no es conforme a derecho comunitario, no es conforme a la libertad de competencia. Entonces, lo que está exigiendo es que esa fórmula cambie, ¿vale? Eso es exclusivamente lo que dice la sentencia. La sentencia no habla de nada más. ¿Qué ocurre cuando aparece la sentencia? Automáticamente, desde el Ministerio de Fomento, en aquel momento comandado por la ministra Ana Pastor, se le dice a la patronal y a los sindicatos que si se llega a un acuerdo de consenso entre las partes, que el Ministerio lo va a dar por bueno, que no va a haber absolutamente ningún problema si se salva y se cumple el artículo 49. Empezamos a trabajar y tenemos una plataforma prácticamente ya en enero de este año, porque nosotros teníamos un modelo alternativo que salvaba el artículo 49, un modelo que se había trabajado con la patronal, un modelo además que se habían hecho estudios y se había asesorado por informes de catedráticos de Derecho Laboral, tanto por la parte de los trabajadores como por la parte de la patronal, en los cuales se veía que realmente se estaba cumpliendo y se estaba salvando lo que las exigencias, digamos, de la sentencia, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Correcto. El gobierno que entiende a última hora, cuando ya estamos llegando a acuerdos, además daros cuenta, es una situación, no solamente estamos haciendo un cambio del marco global de lo que sería la ley de puertos, además estamos incluyendo en cada puerto, estamos incluyendo medidas donde avanzamos en la competitividad, donde avanzamos en la operatividad de las terminales, donde avanzamos en la reducción de costes. Al final nosotros somos un colectivo siempre abierto al diálogo y abierto a estos cambios y a estas innovaciones, lo tenemos clarísimo. Entonces, ¿qué ocurre? Al final cambia el ministerio
y aparece, cuando ya parece ser que vamos a tener un acuerdo definitivo, y ahí entra en juego también Noatum otra vez, porque es en el puerto de Valencia donde quieren estirar un poquito más. En Algeciras se había llegado a acuerdo, en Barcelona se había llegado a acuerdo, pero es otra vez la patronal valenciana, con Noatum a la cabeza, la que dilata una semana más esa situación. Y en esa semana aparece el señor Íñigo de la Serna y nos dice ya verbalmente a las partes que no nos olvidemos de todo lo que estamos hablando y que va a poner un Real Decreto Ley encima de la mesa. Un Real Decreto Ley que no tiene nada que ver con ese sistema, digamos, alternativo que no lesionaba los derechos de los trabajadores y que tampoco lesionaba los derechos, digamos, o las garantías de las empresas que hoy en día están operando en el puerto de Valencia. Esto es muy importante. Había un entendimiento entre las partes, porque al final de cuentas, las empresas que están operando hoy en el puerto de Valencia, esto funciona a base de concesiones del suelo. El suelo es público, las concesiones las da la autoridad portuaria. Y aquí se habla de libertad de competencia para lo que se quiere. Las empresas tienen perfectamente cerrado esto. Normalmente, en un principio se daban a 25 o 50 años, hoy se están dando esas concesiones a 75 años. Nadie ha dicho nada sobre la libertad de competencia o la libertad de ningún tipo. Han cerrado su pastel, digamos, por llamarlo así. Adelante. Nosotros lo que pedimos son garantías y derechos de las partes. Entonces, en este sentido, hay una alternativa a lo que dice la sentencia. Estamos trabajando, ya hemos trabajado mucho tiempo en ella. Habían asesores que decían que no había ningún problema y a última hora aparece el gobierno con un Real Decreto que realmente, por además un procedimiento de urgencia, hablándose de unas multas, que eso ha salido mucho en los medios, el tema de las multas y las sanciones que tiene que pagar España, cuando todo eso, en principio para nosotros es sumo. Es sumo porque actualmente no hay nada. Hay un recurso que todavía está a falta de resolución judicial que tiene que determinar realmente qué tipo de sanciones se van a pagar y en qué términos se va a pagar. Y sobre todo que tiene que valorar quién es verdaderamente responsable de la dilación que ha habido en que realmente no se haya llegado a acuerdo. Porque aquí desde la Administración han estado un año prácticamente paralizados. Esto tendrá que tener también su responsabilidad. Nosotros lo que estamos diciendo es que la responsabilidad del gobierno era tirar adelante con la reforma y hemos visto que no ha puesto en este sentido toda la carne en el asador. Por tanto, vamos a ver qué pasa. Pero desde luego la situación que plantea el Real Decreto Ley, nosotros entendemos que es una aberración para cualquier colectivo. Es instaurar de nuevo la precariedad, pero de una manera bastante radical. La solución complementaria vuestra, que es la huelga, directamente. Al final nuestra solución momentánea no. La huelga es el último recurso que nos queda después de estar 2 años negociando con las empresas y que llegue el gobierno y diga lo que habéis hecho durante 2 años no vale para nada y vuelve a legislar yo, además por trámite de urgencia y no consensuado. Realmente no se puede consensuar. ¿Entiendes que estáis abocados a...? Sí, a ver, que vamos en las últimas semanas antes de la aparición del ministro, estábamos ya última reunión con la parte empresarial y es cuando el ministro de Fomento dice que no vale para nada. Entonces hemos planteado medidas de presión para sentarse a negociar. Nosotros estamos diciendo desde el principio, queremos negociar, no estamos imponiendo, estamos intentando imponer una mesa de negociación. O sea, es triste esto, que los trabajadores estén pidiendo que se sienten a negociar. No estamos pidiendo ninguna cosa en otro mundo. Sin líneas rojas, la única línea roja que hemos ido bajando con el tiempo, nuestras exigencias es que se subrogue a los trabajadores. Que si los puertos de España tienen un punto ahora máximo de tráfico de contenedores o mercancías, no tiene sentido que se los pidan aquí. Los futuros ingresos en las futuras preparaciones de personal será como diga la ley, pero si una cosa funciona bien, mantener al personal que está trabajando ahí durante los últimos años y en el futuro modificar lo que les sea necesario. Pero en el sentido que iremos al 100% de los estibadores, de los 6.150 estibadores de España a la calle, con dinero público, para que vengan a trabajar las marinerías que vienen de los bancos, los medios que habilitan el Real Decreto, las empresas de trabajo temporal, están convirtiendo un trabajo estable y digno en un trabajo precario. Para que veáis, por lo que está diciendo de lo que nos queda en la huelga, nosotros, en un principio, el Ministerio dice que va a sacar el Real Decreto un viernes, el Consejo de Ministros un viernes. Nosotros estamos en la mesa diciendo, bueno, de esa situación, lógicamente, solo te queda plantear un preaviso de huelga. Planteamos un preaviso de huelga para el lunes siguiente. El gobierno dice que pospone sacar la presentación de la reforma de ese viernes, automáticamente nosotros levantamos el preaviso de huelga.
Levantamos el permiso de huelga porque esa misma semana nos íbamos a sentar a negociar con una especie de mediador, pero ha sido pues, una especie de pantomima, más que una especie de mediador. ¿Y qué hacemos? Nos dicen que va a volver a presentar al siguiente viernes el Consejo de Ministros la reforma, pero nosotros, en vista de lo que pudiera pasar, el preaviso no lo ponemos. De hecho, lo lógico hubiera sido que, una vez presentado el Real Decreto, si se hubiese seguido la misma pauta que la vez anterior, el lunes de esta semana ya hubiésemos tomado huelga. Pues nosotros, en esa buena voluntad y en esa predisposición de sentarte en la mesa y decir, vamos a ver qué sacamos, digamos que esa baza no la jugamos y el preaviso sale una semana después. Ahora tenemos una semana en blanco, sale el lunes, será el día 6 cuando empieza el calendario de huelgas. O sea que siempre hemos actuado con la idea de favorecer esa mesa de diálogo. Si no se llega a un acuerdo, es el día 6 huelga. El día 6 huelga. Pero vamos a pedir la palabra aquí un Aquí, Marc, tenías algo que preguntar. No, bueno, preguntar. ¿Me toca a mí? Preguntar a Teresa y Bajar. Era una advertencia, pero vamos, que quiero agradeceros la información que nos estáis dando, pero por la cuenta que os trae, deberíais de insistir en ese camino de informar, porque en estos tiempos que todo va tan superficial, aunque se oye por ahí, y yo he oído, es que sois unos privilegiados, que tenéis los puestos de trabajo seguro, que ahí entra a trabajar, porque hay un jefe que dentro se dice, eso es lo que se oye por ahí. Entonces, por ese sentido, decir que deberíais insistir en la línea esta de informar, porque lo que circula por ahí a nivel de gente no muy informada es esto. ¿Sabes qué pasa? Que durante muchos años igual es culpa nuestra, porque siempre sacabas la cabeza y te daban por todos los lados, por las líneas, en el barrio y eso. Al final es triste decir que si el privilegio es tener un trabajo digno y unas condiciones laborales aceptables, pues sí, somos unos privilegiados. Lo que sentimos es que el resto de la población no tenga ese privilegio y no tenga nosotros, pero creo que no somos culpables de ello, al contrario, somos culpables de haber luchado durante muchos años para conseguir estas condiciones. Yo digo en el sentido en que os van A nivel de opinión pública, durante mucho tiempo hemos estado escondidos porque valía la pena no sacar la cabeza e informar, porque preferíamos estar en un caparazón escondidos. Ahora nos hemos visto en la necesidad y claro, te ves como intentas dar una explicación en televisión española y mientras tú hablas, al lado hay una pala excavadora ardiendo de una imagen de hace 2 años que ardió en el puerto de Tarragona, donde un compañero casi pierde la vida y la utilizan para justificar que estamos haciendo actos vandálicos en los puertos. O sea, los medios de comunicación una vez más están al servicio de... Os invito a que paséis por el puerto de Valencia para que veáis, o sea, a lo mejor alguien puede tener en mente las luchas contra los reales decretos de los años 80 del gobierno de UCD, del gobierno del PSOE del 86, que modificó las antiguas OTPs a las sociedades de estilo. Bueno, aquello era espectacular. Ni una sola pintada en las fachadas, tranquilidad absoluta. Las pautas que hemos marcado desde el comité de la empresa son esas. Es decir, la televisión no hace más que decir, se estaba hablando, el otro día salía el patronal diciendo que había que meter el ejército, se está hablando de colapso en las terminales del puerto de Valencia. No hay absolutamente ningún colapso. Está la situación absolutamente normalizada. Los trabajadores no estamos haciendo ningún tipo de acto que no se salga de la más absoluta legalidad. Sí que es verdad que lo que nos encontramos es ante una batalla prácticamente perdida, porque la batalla de los medios, conforme están los medios hoy en día, como están cooptados, es muy difícil poder salir, como está diciendo Rafa, es muy difícil poder salir y sacar la cara, porque es que te dan de hostias por todos lados, porque es que además no se habla de lo que está en cuestión, no se habla de las soluciones que se están dando, no se ha hablado de todo este proceso de diálogo de 2 años y de las falacias una tras otra que ha estado virtiendo el Ministerio de Fomento. Es una barbaridad que el señor Íñigo de la Serna no haga más que decir mentiras. Las líneas rojas que marca la Comisión Europea, eso es, desgraciadamente, por el funcionamiento que tiene la Comisión Europea, que tiene en su ADN, tal y como hemos constituido esta Europa, en su ADN tiene los procesos de privatización y de liberalización. Y lógicamente tiene que inmiscuirse, porque una vez sale una sentencia del Tribunal de Luxemburgo, la Unión Europea, los comisarios tienen que callar y esperar a que el país legisle. Y una vez el país ha legislado, si la Comisión Europea vuelve a entender o vuelve a interpretar que esa norma no se atiene a derecho comunitario, automáticamente lo que tiene que hacer es volver a poner en marcha el procedimiento que ha puesto ahora. Un dictamen motivado requiriendo al país a que cambie su ley, y si no la cambia automáticamente al tribunal a que vuelva a dictaminar para que ese país cambie la ley. Eso es lo que hay que hacer. Tú no puedes decirme que no valen los registros, porque lo que estaba comentando Héctor, esto es muy importante. El convenio 137 de la Organización Internacional del Trabajo lo que hace es garantizar
garantizar el trabajo portuario. Y este convenio es de 1973, porque el trabajo portuario tiene una irregularidad, tiene unas condiciones de turnicidad muy diferentes al trabajo normal. Las peculiaridades no tienen nada que ver. Podemos entender un trabajo a turnos, en turno de mañana, turno de tarde, turno de noche. Nosotros no. Nosotros sabemos cuándo trabajar, porque dependemos de los barcos. Si hay barcos hay faena, si no hay barcos no hay faena. Hay día que no trabajas y hay día que tienes que doblar porque tienes que dar ese servicio seguro. Entonces, esto se tiene que entender. Esta situación realmente... Espera. Ahora voy a pedir Sí, señora, esto es el que te digo. Hoy le he contestado yo, no pero a... Yo creo que habría que hacer, no sé, cualquier cosa, porque desde luego los medios de comunicación no están por la labor, eso es cierto, están por la labor de ellos, pero a la gente tenéis que informarle, tenéis que los grupos de gente de colectivos que veis que son un poco sensibles, porque esa gente es la gente. Sí, yo creo que sí, yo creo que lo que dices es muy importante. Está pasando con todos los colectivos, o sea, estáis con vosotros que están con un trabajo fijo, con un sueldo, con una garantía, pero hay trabajadores que también están manipulándoles las máquinas de piso por todo o sea, es que aquí solamente falta, perdón la palabra, que se nos caben en la boca. Es que pretenden eso, mi opinión es que pretenden traerse los chinos de China en el barco y por 600 euros, como hacen los cruceros, trabajan y luego se vuelven a al barco con el bocadillo y a otro puerto a trabajar otra vez. Eso es lo que pretenden, no pretenden otra cosa. Pero es que eso, sí, no, por supuesto, pero es que eso conlleva el que el dinero de los trabajadores no se queda en este país, se va a otro... O sea, entonces al final, esto repercute en la sociedad también. O sea, no repercute solamente en que yo no trabaje, repercute en que ese dinero que aquí son esclavos del siglo XXI, como decía en el reportaje de investigación, decía que las Kellys eran las esclavos del siglo XXI, va a ser lo mismo, solo que el dinero en lugar de darse encima se va a pagar. Es como hacen los cruceros. Una cosita que es realmente lo que le importa a la población. Esta reforma la sufrió Portugal hace unos años y hay un puerto que se creó, es un puerto de granel, es un puerto de mercancía general que en pocos años ha sido uno de los puertos más importantes de la costa atlántica de Europa, ¿no? Que es Sines, está un poco al sur de Portugal. Es un puerto donde no hay sindicatos, donde han cogido campesinos y los han formado, los han puesto a trabajar como estibadores, ahora mismo serían compañeros nuestros, ¿no? Con la diferencia de que ellos trabajan turnos de 8 horas por 590 euros. Igual suben a una grúa, bajan a una grúa, limpian la terminal, lo que haga falta. Ese ahora mismo es el puerto con trabajadores europeos más barato de Europa, una diferencia muy considerable. Portugal sí, se está convirtiendo en la puerta de acceso, sabéis que se dice en todos los medios que Valencia es la puerta de acceso de la mercancía a Madrid. Pues Sines se está convirtiendo en una alternativa a Valencia. ¿Qué está sucediendo? El otro día en una conferencia de transitarios, que son los que dejan la mercancía de unos puertos a otros, un transitario se quejaba de que él trae todos los años 900 contenedores de Singapur a Madrid. Él no sabe por qué puerto circula la mercancía, pero por contactos que tiene al final sabía que ese contenedor venía por Valencia. Hace un año la naviera que se lo trae deja de venir por Valencia y se lo trae por Sines. Pasa de circular, según miente, por uno de los puertos con la estiba más cara de Europa al puerto con la estiba más barata de Europa. Y él sigue pagando exactamente lo mismo. Lo que ha supuesto es que el naviero, que es el que transporta el contenedor, aumente sus beneficios. Yo un poco era, o sea, un poco lo que ha dicho Marc, más o menos, pero yo quería saber lo que se cuenta en los bares. Está muy bien, yo la primera vez que oigo todas estas cosas de los estibadores. ¿Vosotros estáis contratados de padres a hijos? Yo no soy hijo ni tengo ningún familiar estibador. Hace 17 años yo acabé mi carrera de psicología, conocía gente en el puerto, eso es lo que marca un poco la diferencia, que al final tienes que tener a alguien que te diga, oye, esto se publica, pero se publica en una página del Levante, no es una convocatoria privada, no es una empresa pública, que presenté a las pruebas. Tengo compañeros, un gran porcentaje de compañeros de
trabajadores, en un porcentaje también muy elevado. Hay hijos de empresarios, hay hijos de trabajadores del sector, y en un porcentaje, no sé si decirte en una tercera parte, hay gente que no tiene ninguna vinculación. Pero antes era norma general, ¿no? Que era más o menos heredado. Yo soy hijo de estibador. Yo soy hijo de estibador. Hay por supuesto... Pero pasaba como en Renfe un poco. Hay por supuesto familia. Yo he trabajado 5 o 6 años en Unión Naval de Levante, antes de trabajar en el puerto. En Unión Naval de Levante era una empresa, yo no sé, me imagino que en aquellos momentos sería una empresa privada también, no sé si podría tener a lo mejor algún tipo de carácter público o realizar algún tipo de servicio que tuviera algo que ver en algún momento dado con algo público. Pero nadie se cuestionaba jamás en Unión Naval de Levante si yo entré porque mi padre conocía no sé quién y tal y me pudo meter en un curso de no sé cuántos y estuve trabajando en una subcontrata 5 años. Nadie se planteaba la posibilidad de por qué se entraba en Unión Naval de Levante, y como eso, cantidad, toda la gente, prácticamente casi toda la gente que estábamos trabajando allí éramos del distrito marítimo, éramos del Cabañal, éramos de la Rosa, éramos del Grao, de Nazaret, éramos mucha gente que era por ahí. Y las circunstancias que se dan para aprobar las convocatorias de la SACEP son exactamente las mismas. Se piden una serie de requisitos y están abiertas a todo el mundo, o sea, todo el mundo tiene opción de votar. Al final, esto sí que es verdad, yo no sé si es que en la opinión pública ahí se piensa que esto tiene que ver con algo, con el Estado. No tiene nada que ver con el Estado, no somos nada que se asemeje a función pública. Esa era otra pregunta que yo tenía. Ni nada de esto, son empresas privadas, porque la SAGE, los accionistas de la SAGE, los que nos pagan a todos nosotros, son las empresas estibadoras. Las empresas estibadoras que operan en el puerto de Valencia, que son las que mueven los contenedores, los graneles, todas las materias que hay allí, se agrupan todas en una SAGEP precisamente porque la irregularidad del trabajo hace que sea muy difícil que tú puedas tener una plantilla de 500 tíos cuando a lo mejor un día el trabajo es de 0 y otro día el trabajo es de 800. ¿Cómo regulo yo ese servicio con una plantilla fija? Es imposible. Al final entienden que el modelo que tenemos ahora mismo es el modelo que más les interesa, no es el modelo que nos interesa a nosotros, es el modelo que mejor garantiza el servicio público que se necesita. Porque eso era un desconocimiento total a lo mejor los que no vivimos en la Malvarrosa, por ahí en el Marítimo, son empresas privadas. Empresas privadas, totalmente. Lo único público en el puerto es la autoridad portuaria, que es la que gestiona, y el suelo. Los muelles son públicos, las empresas estibadoras cogen una concesión de ese espacio de suelo, pagan unos impuestos considerables por ellas y deben cumplir unos requisitos de acuerdo a la ley de puertos del Estado para garantizar la calidad del servicio. Y esos requisitos son los que cumplimos también nosotros como trabajadores del puerto, que entre empresa privada y trabajadores marcamos las condiciones de ingreso, pero por encima de esos requisitos está lo que marca la ley de puertos, porque lo que está buscando la ley es que el servicio que se preste en los puertos sea el mejor posible. Y comparado con sistemas portuarios del resto de Europa, los puertos españoles, que históricamente hace 15-20 años hemos sido el hermano pequeño de los grandes puertos del norte de Europa, hemos triplicado las cantidades a manipular en los últimos 10 años. Valencia ha pasado de ser el puerto de de Europa a ser el quinto. O sea, que te estén diciendo sois muy caros, sois muy poco competitivos, cuando miras 10 años atrás y las cifras siempre han sido 2 dígitos, cuando llegó la crisis empezamos a crecer solo a 1 dígito y ahora seguimos creciendo y dices, ostras, pues no deberíamos estar tan mal cuando los grandes puertos del norte de Europa, que son el ejemplo a seguir, están bajando y los puertos españoles están subiendo. Evidentemente, España ha hecho muchas cosas mal, pretendiendo tener 34 puertos de interés general, todos los puertos querían tener su trocito, esto es como el AVE, todas las comunidades autónomas querían tener su trocito de hormigón para dejar contenedores porque era un negocio increíble. Y con el tiempo se ha visto que no, que igual el futuro es que solo haya 3 o 4 puertos importantes en España. Es un fallo de gestión del gobierno, no de los estibadores que trabajamos. ¿Y el presidente del puerto? ¿Qué pinta ahí dentro? Lo siento, es que del puerto no conozco nada, ¿eh? Pero yo me muevo y la gente pregunte, por lo menos pueda responder. Es un cargo político. Sí, Aurelio Martínez, efectivamente. Es un catedrático de Economía de la Universidad de Valencia, que ha estado en la Fundación de Valencia, y han puesto un economista... Se presentó por el PSOE a la alcaldía. Lo conozco, yo lo conozco, Aurelio Martínez lo conozco. Por acuerdo entre Generalitat y Ayuntamiento y Puertos del Estado. Tiene que haber un triple acuerdo para aceptar su cosa. ¿Pero él pinta algo ahí dentro? A ver, en las relaciones entre empresas y trabajadores, poco. Además, con la última ley de puertos del Estado de 2010,
se han apartado. Ellos quieren hacer un poco, llevar la policía portuaria, llevar el control de la gestión, que les paguen impuestos, porque nos acusan de que somos una gran parte del coste del paso de un contenedor, la otra gran parte son los impuestos que se pagan a la autoridad portuaria. Entonces, digamos que es el que está en la puerta abriendo y cerrando el paso de los barcos. No hace mucho. ¿Quién quería hacer una pregunta? A ver, en el Consejo de Administración Aquí hay están representados todos los... Que hay un consejo de administración, aparte de Aurelio, hay un consejo de administración con distintos partidos. Están representados los organismos más representativos de la Comunidad Valenciana o de la provincia de Valencia. Entonces hay un poco un mix de... Pero no hay... Todos los cuerpos tienen 75 años. Las escribas de Concesión son las de Valencia. A ver, ¿quién tenía una pregunta por aquí? Perdón. Yo de todas formas, por aclararos un poco los conceptos y por lo que comentaba antes también el compañero de cómo se manipula la opinión pública, ¿no? Para que piense determinadas cosas, cuando estamos hablando del coste del contenedor, cuando se habla normalmente de los estibadores y el coste que suponemos, ¿vale? Se vierten unas cifras de que representamos el 60 o 60 y pico % de lo que cuesta un contenedor entrar aquí. Cuando se está hablando de esas cantidades, se está mintiendo. O sea, eso es, mezclan los términos. Eso es lo que cuesta la estiba en su conjunto. O sea, lo que cuesta el suelo a la terminal, a la empresa estibadora, lo que le cuesta el contrato que tiene con el suelo, el arrendamiento del suelo, lo que le cuesta la maquinaria, lo que le cuesta el mantenimiento, lo que le cuesta el personal de cada empresa, que tiene cada empresa para desarrollar las funciones que tenga que desarrollar, y una parte de todo ese coste es lo que cuestan los estibadores. Intentan atribuir al estibador, al trabajador, lo que es el coste de la estiba, que es la empresa estibadora, que incluye todos los conceptos que cuenta Pepe. Entonces, ellos sueltan la palabra a la estiba, es el 60% del coste del contenedor, pero eso no es lo que cobro yo como trabajador, es lo que cobra la empresa, y dentro de esa empresa hay los costes de... Brevemente, ¿podéis así explicar un poco en qué consiste vuestro trabajo, las condiciones, los tiempos que lleváis? Bueno, Puerto trabaja 363 días al año y los dos que no trabajamos son por las empresas no necesitan demanda, nosotros estamos disponibles los 365 días al año en turnos de 6 horas, las 24 horas al día. El puerto no cierra, esos días no cierra ningún momento. Todo depende de la afluencia de buques que hay. Los barcos programan, las grandes líneas programan sus escalas en los diferentes puertos del mundo. Entonces no hay una continuidad, esto no es una fábrica que tú sepas que cada día vas a mover 1000 contenedores. No, hay días que moverás 6000 y días que moverás 1000. Entonces para esto lo que hacen las empresas estibadoras es se asocian en la sociedad estiva, crean una empresa en la que son ellos las accionistas son las empresas estibadoras, que tienen las grúas que vemos desde Valencia, crean la sociedad estiva, que va a ser la responsable de contratarnos y formarnos y ponernos a disposición de las empresas estibadoras. Entonces, la principal responsabilidad de la sociedad estiva es formarnos. Formar a un gruista para llevar una grúa que cuesta 9 millones de euros, cuesta alrededor de 4 o 5 meses de formación teórico-práctica, más otros 6 meses trabajando ya en el día a día de los barcos, pero sigue siendo el proceso de formación. En total, más o menos un año formar a un gruista para que pueda ser rentable. Entonces, las empresas lo que están diciendo es, vamos a compartir estos gastos. Que no sea solo Rafa el que pague ese gruista, sino que nos hemos juntado los tres, pagamos la formación de este gruista y luego, el día que yo no tengo trabajo, pues Héctor puede pedirlo. El día que Héctor y Rafa no tienen trabajo, pues Pepe puede pedirlo. Entonces, intentan compartir también las posibles pérdidas. ¿Cómo funciona? Somos un listado, ¿vale? Un listado por las diferentes especialidades. Dentro de la sociedad estiva, con el carnet de camiones, que es el requerimiento básico que se tiene en la sociedad estiva de Valencia, el carnet de camión, todos los C+E, digamos, para poder empezar a trabajar. Y a veces por eso te vas formando de la diferente maquinaria que se manipula. Las empresas privadas invierten en la maquinaria que vemos, cualquier tipo de maquinaria la han comprado ellos con dinero, con su dinero privado, digamos, y la manipulación de esa maquinaria la ejerce el personal de la sociedad estiva, los estibadores. Somos los que descargamos y cargamos los barcos. Entonces, somos listados
números de personas en un listado. Entonces, las empresas por la mañana, a las 6 de la mañana, dicen hoy voy a trabajar en la jornada de 8 a 14, es 8 a 14, 14 a 20, 20 a 02 y 02 a 0, que son las 4 jornadas de 6 horas del día. Piden la sociedad estiva el personal de cada categoría que van a necesitar y entonces nosotros a las 7 de la mañana nos dicen a las 8 puedes trabajar. Entonces, con una antelación de 1 hora, 2 horas, depende de cada jornada, con una poquita antelación, sabes cuándo vas a trabajar. Con el tiempo, con el tiempo lo que se ha hecho es una reserva de manipulación. Los medios mecánicos, para evitar pérdidas que un gruista trabajase de camión a la madrugada, lo que hace la empresa es, yo voy a reservarlo el día anterior. Y con un día de antelación, 24 horas antes, los medios mecánicos saben a qué jornada van a trabajar. Y dónde, sí, solo no saben dónde. Pero bueno, lo que siempre decimos es, yo mañana no sé si puedo cenar contigo. Ahora mismo yo a las 9 de la noche no sé si mañana puedo cenar contigo. Esa es la vida de un festival. Desastres familiares, la conciliación familiar es muy complicada, tenemos un salario que está acordado a la productividad, nosotros por cada cajita que movemos cobramos y de ahí que tengamos unos salarios muy altos porque somos muy productivos y le aportamos muchos beneficios a las empresas. Al final todo esto que se nos dice también, el que yo cobre más o menos va a repercutir en que la empresa gane más o menos dinero. En ningún caso contribuye a que nadie pague con una cosa que es muy importante de lo que sí, una cosa que es muy importante es el tema de la tecnicidad. O sea, sí que es verdad que hemos ido adaptando sistemas que hacen que con 24 horas de antelación ya lo podamos saber. Eso no pasa en todos los casos. No, pero que yo, me parece horroroso porque tengo familiar y claro, no puedes contar con él nunca porque yo no sé, o tiene niños y... Sí, conciliar es muy complicado. Yo eso no sé, y eso también se paga. Sí, lo que te quiero decir es que yo, por ejemplo, soy manipulador, yo tengo una serie de turnos, como decía él, son unos listados, son unos turnos de rotación, porque la rotación hace que nadie pueda hacer 2 jornales hasta que todos hayan hecho uno. O sea, lo que hace es equiparar los jornales entre todos. Entonces, sí que es verdad que es posible que a mí me cace mi turno en esa anticipada y yo pueda salir, por ejemplo, a trabajar mañana de grúa a las 20, pero si por lo que sea, a mí en todos mis turnos de rotación como mañana no me llega, me tengo que esperar, tengo que estar ahí a las 7:30 de la mañana para ver si al día siguiente salgo de otras especialidades que no se anticipan, que se contratan en el mismo día, como el ser especialista, como es el conductor de primera, como es conductor de segunda. Si no salgo por la mañana, me tengo que esperar a la siguiente contratación, me voy a mi casa y tengo que estar al tanto hasta las 12:30 para ver si en la siguiente jornada a las 14 vuelvo a trabajar. Puede que no trabaje a las 14, me tengo que volver a mi casa otra vez y esperarme a que salga la contratación de la noche para ver si trabajo a las 8 de la tarde. Y con la contratación de la noche, la siguiente ya es la anticipada del próximo día. ¿Que puedo estar anticipado o no? Puedo estar en la misma circunstancia que este día que te digo, que he tenido que esperarme a ver si en qué jornada me va a caer. Si uno es bruista, pues es siempre bruista, ¿no? No, yo por ejemplo Los que yo conozco son que están en la grúa. No, yo soy gruista. Esto me acabo de enterar ahora, igual es que es otra de las bondades que tiene nuestro sistema. Por ejemplo, yo soy capataz, no hay suficiente trabajo para mí. Mañana yo puedo trabajar de peón o llevar un camión, eso no existe ningún. O sea, nosotros mismos nos hemos autorregulado para que ser lo más rentable posible. Vamos a aumentar la productividad porque ganamos dinero nosotros y ganan las empresas, pero además, esto sí que es un poco complicado de entender en otra empresa, es dile tú al director de un departamento de una empresa que si hoy no tiene que rellenar papel, solo tiene que hacer un trabajo, va a ayudar al administrativo a rellenar folletos. Y eso sucede en el puerto de Valencia y en España por lo general suele suceder. Esto en Europa no sucede. Yo soy el responsable internacional del puerto de Valencia, ¿no? Y conozco a un montón de gente de otros puertos y al belga le dices que al capataz al día siguiente va a trabajar llevando un camión y te dice y él cobra su salario exactamente igual y ya ese no trabaja. Bueno, una preocupación lo ha hecho de Rosa, ¿no? La sucesión de padres a hijos, pues eso es lo que aquí en Valencia siempre hemos oído el puesto de trabajo. Hay un porcentaje muy elevado, aquí lo que no podemos negar. Yo lo que quiero comentar también al respecto de esto que me parece interesante. Trabajo en el puerto hace 50 años y esto también lo conoce el compañero que ha trabajado muchos años. Pepe es jubilado de la sociedad estiva. A nuestros abuelos probablemente, los que hemos tenido esta descendencia y tal, cuando salían a trabajar al puerto, cuando nadie quería trabajar en el puerto porque el trabajo era muy duro, porque ganaban
sacos, porque en fin, las condiciones y los salarios no eran los que son hoy en día. Cuando había mucha faena, cuando había mucho volumen de faena, se iban al trabajador y decían, escolta, estoy xiquet, pues tindré, pero allá, de línea faena se tendría para sí. Y si no tenía nada, ningún repuesto al ganar el xiquet, pues el xiquet se ganaba esos pares, fea el jornal que tocaba y se iba. Y eso era un día, y era un altre día, y era un altre día, y bueno, pues sí, pues es una especie de tradición en ese sentit que está arraigada precisamente per això, perquè venim d'una època en la que ningú podía desenvolupar esto. Un poco por lo que dice Pepe, yo soy producto de que nadie quería entrar en el mundo. Hace 17 años, no hablo del siglo pasado, no se hablo del siglo pasado. Justo en el año 2000, o sea, yo me presenté y sobraban plazas para entrar. No había gente esperando para entrar. Yo, sin tener ninguna vinculación, entré sin ningún problema. ¿Qué pasa? Que con el tiempo, conforme el nivel y la productividad de Puerto Valencia ha subido y ganamos más dinero, ahora hay leches por entrar. Pero hace 17 años, no hace 50. No quería entrar la finca. Llega la segunda pregunta, que es la más interesante. ¿De convenio o de un sitio sur de la Sí, pero es que hay un problema. Te explico cómo funciona el salario. Es una cosa. Acabo con respondiendo a tu pregunta. No tengo ningún problema y te digo además lo de todo. A ver, el problema es, nosotros tenemos un salario base que está en torno a los 60 euros diarios, y a ese salario se le van añadiendo complementos. Por cada cajita o por cada tonelada de mercancía que manipulamos, se va incrementando nuestro salario. Somos destajistas al final. También, si trabajo por la mañana gano una cosa, si trabajo por la mañana y tarde gano una cosa, si trabajo por la noche o por la madrugada gano un poco más. Si trabajo festivo gano un poco más. ¿Qué pasa? Que esto lo sucedió en mis carnes. De ganar una cantidad hace 10 años, con el boom del puerto, que hay mucho trabajo, y como a las empresas les cuesta ingresar personal nuevo, porque no olvidemos que durante muchos años hemos sido los sindicatos los que hemos presionado para que haya más ingresos y las empresas no querían, porque ellos prefieren que yo haga 2 jornales porque me cotizan por uno y al resto se lo meten a la pera, y a mí me interesa porque gano más dinero, pero al final el sindicato tiene que buscar un equilibrio entre nuevos ingresos y ganar dinero. Entonces, ahora que hay mucho trabajo, hay mucha gente, nos cuesta meter ingresos y manipulamos mucha mercancía, nuestro salario es el más alto históricamente desde hace mucho tiempo. Pero lo normal, te puedo decir que yo he duplicado mi salario desde que entré a lo que y ahora estamos en torno a 50, 125.000 euros al año brutos. Estoy ganando dinero. Sí, porque trabajo fines de semana, porque muchos días puedo doblar jornadas. Entonces, hay gente... Hay compañeros que ganan más. Yo no soy de los que yo trabajo fines de semana, pero no suelo hacer lo mismo. Habrá compañeros que ganen más. Este trabajo, yo creo que es este trabajo lo trasladamos a un trabajo normal en el que está abierto. Yo creo que eso es el caso de la clave. Es el trabajo en el que normalmente se desarrolla un porcentaje muy elevado de la población. Estaríamos hablando de un salario que no está mal, pero que tendría que rondar los 1.800, 2.000 euros. Estaríamos por ahí trabajando digamos en la misma franja horaria que podríamos estar trabajando en una oficina, en un con la peligrosidad añadida, con el complemento que estamos hablando de la productividad, que lógicamente también depende de dónde estés, se cobra una cosa. Es lo que hablamos, son festivos, claro, cuando tienes una organización y unos convenios que cuidan mucho ese tipo de cuestiones, tenemos que entender que todo esto se dispara porque no es lo mismo. Es diferente ya trabajar festivo a laborable y luego diferente además que el festivo al nocturno, que es un 4 jornadas, que es súper nocturno, que no sé mañana que tarde. El festivo de la jornada tiene su hay un 40% de enfermedades cardiovasculares graves en los trabajadores portuarios a nivel mundial. Son estudios que están, o sea, este ritmo y el consumo de toda la mierda que sueltan los barcos utilizan estas mierdas. Generalmente está muy desregulado. Nadie entra a tocar los huevos a JP Morgan o a MSC o a Maersk, que mueven miles y miles de millones de euros. Realmente ninguno de ellos cotiza aquí.
los que traen faena aquí al puerto de Valencia y hacen que la gente tenga más. Nadie toca los cojones. Entonces, es un sistema de trabajo que les conviene mucho a ellos y que ahora lo que quieren ya es desregular totalmente. Porque no hay ninguna empresa que el día 1 de enero no te diga puertas sin poder laborar. Están estos todos los trabajadores, somos un régimen especial por eso. Les permiten unas normas que no permiten a otros. Es un colectivo que tiene mucha fuerza. Y esa fuerza me resigno. Lo que no va a resignar. Si la sabéis aplicar y esto, podéis ganar. Ahora, es el momento de la competición. Podemos, por ejemplo, estar claro que la mayoría de estos productos va a poner. Pues si lo tenéis en corto, lo habéis conseguido. Es otra cosa. Se también de 4.000 y si os pagan es porque la empresa gana más. Por eso lo tenéis que cuidar. Un momento que os van a pagar si es necesario el ejército para A ver, yo lo que quería... Ahora ahí es la fuerza vuestra. A ver, Daniel. Yo lo que quería era, por aclararme yo mentalmente, es que habláis de que hay una empresa que es un conjunto de empresas que se han juntado y que de alguna manera esa empresa que se ha juntado tiene una especie de relación exclusiva con el puerto, ¿no? Y lo que se está intentando romper es esa exclusividad, ¿vale? Y en razón de que la alternativa a eso es ¿cuál es? Porque yo entiendo que lo de que hayan más concurrentes será la base de la sentencia que se ha emitido. Entonces, yo que... Sí, esa exclusividad está basada en qué cuesta alrededor de... Sí, no, yo he entendido toda la movida de que... formar a un trabajador, si tú me vas a garantizar que lo vas a contratar, ¿quién se va a gastar esos euros en formar a un trabajador? Entonces, y para garantizar la calidad del servicio va un poco relacionado. Y esto nos viene dado por la ley de puertos de 2010 y las anteriores. Ya. Pues ahora lo que se pretende es un poco... Sí, pero yo entiendo que la sentencia de Europa lo que viene a romper es esa exclusividad y que esa sentencia habrá alguna alternativa a ello, porque evidentemente lo que está diciendo, aparte de las relaciones laborales que podáis tener, que yo ahí ni entro ni salgo, es más, yo entiendo que hay muchos más sectores regulados, de padres a hijos, los farmacéuticos, y que nadie se plantea, exactamente como tenemos la imagen de que los estibadores son personas que llevan unos sacos y que son gente de baja formación, nos parece que no tienen derecho a eso. En cambio, un farmacéutico sí que tiene derecho a que su hijo herede una farmacia, que al final de la movida es un sector súper regulado. Tú no puedes abrir una farmacia si no quieres, es una cosa que está todo súper controlado. Lo curioso es que la agrupación que en su día hicieron las empresas de forma voluntaria para compartir gastos y beneficios, ahora, como ya está recogida por la ley, es lo que va en contra de la legislación. ¿Y qué alternativa tenemos? O sea, podemos tener en cuenta una cosa. Alternativa. Sí, la alternativa es lo que estábamos trabajando, que os he dicho, que bajo el auspicio, digamos, del Ministerio de Fomento con la Ana Pastor anterior, había posibilidades si se llegaba a consenso, pero para que veáis cómo son las cosas, ¿no? y que se pone siempre el foco, porque al final te das cuenta de que lo que se quiere no es lo que se pretende esa ley por la libertad de establecimiento, romper el sector, romper el colectivo, pero no solo a nivel nacional, a nivel internacional. Es obvio, pero... ¿Por qué lo digo? Porque esa exclusividad que tiene la SAGER como prestadora de servicios en el sector portuario la tiene todo el mundo. Cuando viene una empresa operadora de un Estado miembro de la Unión Europea para el servicio de practicaje, no hay libertad de competencia. Tiene que ir al servicio de practicaje que hay, que es exclusivo. Cuando se habla de remolcadores, no está abierto a empresas de remolcadores, tiene que ir al señor que es el que controla los remolcadores en España, en Alemania y cuando tiene que ir al servicio de amarradores, no hay libertad de establecimiento. Se tiene que ir al servicio de amarradores, que es una cooperativa que funciona a régimen de exclusividad. En el sector portuario está todo el tejido, se basa exactamente en lo mismo. Ya. ¿Qué ocurre? Nosotros, ¿qué estamos diciendo a esto? A romper esta exclusividad, no tenemos ningún problema. Lo único que decimos es que hay normativa, como el convenio 137, que protege las labores portuarias y que se tiene que reconocer. Y ese convenio reconoce un registro, que tiene que haber en todos los puertos un registro de trabajadores que tiene que tener la prioridad frente
un registro que además es lo que decía Rafa, o sea, ese registro lo que hace es garantizar que esa gente va a tener un empleo estable, va a tener una continuidad en la prestación del servicio, va a tener una calidad, de alguna manera se plantea un registro y una seguridad. Eso se plantea un registro al cual las empresas concurrentes tienen que de alguna manera estar obligadas a aunque sean las simplemente es que no me había quedado clara bien la alternativa que había. Incluso el modelo actual, si quieres, incluso nosotros... Se parece realmente, lo único que ocurre es que cambia, que en vez de haber una hay 5, pero que... Y bueno, yo no sé cómo se habilitaría el tema salarial, no tengo claro. Pues, nosotros lo que decimos es que ese registro, al final lo que le damos es más poder a quien no lo quería, que es la autoridad portuaria. Lo que estamos diciendo es que esas empresas que hoy son SAGEP se cambien por centros portuarios de empleo y que la empresa operadora que venga a operar, o incluso las actuales, puedan tener ese primero que se formaría, digamos, pasaríamos de la SAGEP a un centro portuario de empleo. Luego, de ese centro portuario de empleo, si las empresas quieren, pueden salirse y formar otro. Pero necesariamente, para que venga, por ejemplo, la China City a Valencia a operar y quiera abrir su propio centro portuario de empleo, lo que tiene que hacer es ir a la autoridad portuaria, al registro de portuarios y pillar la gente de ahí. A hacer la demanda. Yo solicito tantos trabajadores, como voy a montar un centro portuario de empleo nuevo, que podré montar los que me dé la gana dependiendo de las empresas que vengan a operar, solicito a los trabajadores con esta formación. Y entonces es la autoridad portuaria bajo ese registro que tiene controlado y donde también están sindicatos, que está la patronal, donde están los tres actores, la que alimenta, digamos, el sector del centro portuario de empleo. Ese sistema salva el artículo 149, no lesiona los derechos de los trabajadores ni lesiona en principio los derechos que aún otra duda que yo tengo. A nivel de infraestructuras, a nivel de la maquinaria que manejáis, creo que no sé si lo habéis comentado antes y no lo he escuchado, ¿eso de quién es propiedad? Es decir, esos muelles con esas grúas monstruosas que manejáis, ¿eso es del puerto? Eso es el puerto, lo único que la autoridad portuaria... Entonces cada empresa tiene un cacho de muelle, digamos, reservado suyo. Eso es una concesión, eso es lo que se llama concesión. El suelo es público y es la autoridad portuaria la que controla y la que arrenda, es la arrendataria del suelo. Entonces hay unas concesiones... Y se la arrenda a una de esas empresas 50 años, que se juntan, a una de ellas. Vale, no. Es que no es fácil, no. Que vosotros lo tenéis muy claro, Claro, pero no. Esta parte del chiste, que por ejemplo, cuando en su día Dragados, que es la propietaria de la terminal más grande de Valencia, lo vende a JP Morgan, teóricamente debería haber devuelto la concesión a la autoridad portuaria, haber arreglado sus cuentas y sacarla a concurso. Y esto no sucede así, sino que directamente hace ese Dragados, vende a JP Morgan, crean Nuatu, lo enmascaran un poco así, un poco... Y le pasan los derechos también. Y pasan en la misma condición, como si hubiese quitado la pegatina de Marítima Valenciana, que era la histórica en el puerto de Valencia, y ahora es... De eso no se quejan. Por el resto de tiempo que quedaría de explotación de la sociedad. Condicionado a mayores inversiones, le amplían la concesión de 35 años hasta 75. Además. Vale. Pero todo el control que había antiguamente de la autoridad portuaria como árbitro del partido, de tienes que tener tanta maquinaria, tienes que contratar tanto personal mínimo al mes, todo eso que había en el pasado, pues como que se olvida. Hay obligaciones de las terminales que en la actualidad no están cumpliendo. Todas tienen que tener un servicio de ferrocarril, hay unas terminales que no cumplen. O sea, en el papel regulador que debería ejercer la autoridad portuaria, lo que decía Pepe antes, cada vez se están apartando más. Y lo que estábamos comentando en el principio, que nosotros hemos puesto encima de la mesa, este modelo que te digo alternativo, que habla de los registros, este es un modelo que además, como estaba comentando Héctor antes, en el caso belga, que fue otro país, esto hay que entender que es lo que hablábamos en el principio. Esto es la Unión Europea, que tiene dentro de su ADN los procesos de privatización y liberalización. ¿Qué es lo que quería con el sector de la estiba? Con el sector de la estiba, en la primera década del siglo XX se producen dos directivas europeas. Es una manera de regular el sector, de regularlo más bien a nivel global. ¿Qué pasa? Que los estibadores, la organización a nivel internacional, ¿qué hizo? Nos fuimos a Estrasburgo, 2003-2006, tumbamos las dos directivas. ¿Cómo atacamos el sector? Vamos a buscar qué otra fórmula, porque viendo que esta fórmula es imposible, qué otra fórmula podemos poner en marcha, qué mecanismo ponemos en marcha que sea legal y que podamos pegarle bocado al tema. Los dictámenes.
país, para que de esta manera es un poco más aislado, que sea más difícil una lucha, digamos, conjunta. Entonces, el caso belga, el primero fue España, con el dictamen motivado, el segundo fue el caso de Bélgica. En el caso de Bélgica, sin embargo, dándose cuenta de la deriva que tomaba el modelo español, que nos íbamos al Tribunal de Justicia y que probablemente una sentencia ya era una losa demasiado grande, ¿no?, para poder tirar para adelante, ellos sí que llegaron a acuerdo entre las partes. Allí sí que se sentó la administración con disposición y disponibilidad para que patronal y trabajadores pudiesen llegar a un acuerdo óptimo que desde la Comisión Europea, desde la Comisaría de Transportes, le diese el ok y lo validase. Y ese modelo, resulta que es la misma comisaria que hay hoy en día, ese modelo está basado en el registro. Está basado en el registro. España no vale para ver qué funciona. Entramos en la contradicción, y ahora, es decir, un modelo que ¿qué pasa? Que somos trabajadores de segunda dentro de la Unión Europea. Hay países para los que sí que hay mantenimiento de ciertos derechos, pero aquí tenemos que hacer tabla rasa. Vale, ¿y ahora cómo lo veis vosotros en el futuro? ¿Qué esperáis que suceda? ¿Cómo pensáis que va a acabar el tema? Porque yo entiendo que el día 6 vais a ir a la huelga, porque la sensación que tengo con las noticias no es que vaya a haber una negociación, sino que han puesto encima de la mesa una sentencia y están más o menos diciendo que va a pasar por el aro. ¿Vosotros cómo veis la situación? ¿Cómo lo veis? En primer lugar, para nosotros es curioso, habla sobre incertidumbres que no... Ya sé que es hablar de ficción, ¿no? Pero os pregunto qué sensación tenéis y qué... Ya es significativo que una vez se pone el Real Decreto Ley en marcha, ellos tienen un mes, ¿vale? Para llevarlo a... Esto se tiene que aprobar en Parlamento, entonces tienes un periodo de un mes, como mucho, para que se haga esa votación en el Parlamento. Es curioso, había 3 plenos a lo largo de ese mes, había posibilidad de entrar en el debate en 3 plenos distintos. Han elegido el primero, que es el día 9. Ya es significativo que hayan acortado los plazos tanto, porque en principio puedes entender que, bueno, ¿Pensáis que ya tiene algún acuerdo allí un poco medio cocido o algo? Lo que no sabemos es si eso puede ser a favor o en contra. Quizá a lo mejor hay un acuerdo subterráneo que no llegamos a alcanzar, o quizás son conscientes también de que cuando menos conflicto mejor. Porque piensan que a la primera se lo van a tirar para atrás y quieren tener tiempo. Les digan que no, porque además nosotros, por esta organización que tenemos a nivel internacional también, después del día 9, el día 10 teníamos una movilización que paraba también los puertos de todo el mundo, en cierta medida, ¿no? Entonces, quizá ya era una losa también demasiado grande el tener las presiones de otros países que estáis haciendo, ¿no? Si hay alternativas y se puede hacer de otra manera, porque esto está llegando a bloquear otras partes del mundo. O sea, que pensáis que se puede tener, hay unas probabilidades de ganar. Que al final de la movida es lo que te rompe. Aquí estamos para ganar, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿vale? Sí, yo. Esta pregunta es de puntos de vista, no es una pregunta de hechos. Lo más natural posible, y lo que veo, por lo que estamos viendo en los medios de comunicación, lo que estamos viendo. Nosotros vemos que no tiene ningún apoyo. Nosotros hemos tenido el apoyo de Podemos, que han sido los que más han alargado la mano para llamarnos, para preguntarnos, para darnos el tema. El PSOE hemos tenido el apoyo de Susana Díez, porque resulta que en Algeciras, en Sevilla y tal y cual, son puertos importantes. En Algeciras no se mueve nada si no pasa por Algeciras. Entonces vemos ahí que hay un cierto apoyo y parece ser que esa fuerza que hay ahí mueve a que el PSOE diga que no. Vemos también Noatu, que pertenece también a terminales en Bilbao. Parece que hay ciertos movimientos por ahí por Bilbao, se habla de los presupuestos del Estado, el AVE, parece que igual PNV ha cambiado, pero pues ya probablemente el PNV puede que se apoye a 3 líneas de AVE. Compromís no se ha movido. ¿Compromís no se ha movido? No ha abierto la puerta. No, perdón, por esto. Esto ocurre. Hoy nosotros hemos mantenido conversaciones desde el minuto 1 con Joan Baldoví, que además es portavoz también, igual que Ana Pastor, que está en la comisión de fomento. Nosotros hemos mantenido conversaciones con Joan Baldoví, que es el portavoz de esa comisión, y desde el minuto 1 nos hemos conversado. Sí que es verdad que ha habido un pleno segundo donde no sé por qué alguien se ha dormido y se ha hablado del tema de la estiba y se han abstenido. Pero tenemos un pleno en Castellón, por ejemplo, y tenemos también a nivel de la Diputación de Castellón el apoyo de tanto del Partido Socialista como de Compromís. Esta semana hemos estado reunidos además otra vez con Joan Baldoví en la sede de Compromís y con Enrique Bataller, que también es diputado en Madrid por Compromís, y nos han mostrado su apoyo y tenían claro lo que querían.
ese sector se referencia que, estoy hablando de lo que he así visto como en yo. otros puertos han llegado al alcalde, incluso en plenos de la alcaldía del ayuntamiento, se ha manifestado toda la agrupación política en favor de la no reforma de los puertos y tal. En Valencia nos ha costado mucho y de hecho aún nos hemos visto por eso. Sí que es cierto que lo que dice Héctor es verdad, parece ser que para la comunidad andaluza, por ejemplo, el puerto de Algeciras es mucho más importante que el puerto de Valencia o los puertos de la comunidad valenciana para sus instituciones actuales. Esto es comprensible, en Ibiza debe pasar lo mismo. El puerto de Ibiza, aunque tenga 19 estibadores, será más importante para la isla que el puerto de Valencia, que tiene 1.600 trabajadores. El problema es que no hay nada más alrededor de Algeciras. Toda la provincia de Cádiz prácticamente vive de puerto y de 4 cosas más. También entendemos que el juego de la política es mucho más fácil probablemente el hacer una historia de estas a la opinión pública, digamos, el dar cuando eres solamente un partido, que cuando son 3 partidos los que gobiernan y a lo mejor los intereses de unos y otros pues hacen que probablemente este tipo de acciones públicas, ¿no? de favor hacia colectivos o demás, pues de alguna manera, porque fue Susana Díaz la que vino aquí este fin de semana y le pegó como el carchota a Chimo Puig, ¿no? Le dijo, oye, sal a decir algo, ¿no? Que estamos en Andalucía apoyo cerrado y aquí en Valencia parece que no tienes muy claro el tema por dónde va, ¿no? Entonces, aquí en Valencia el peso específico vuestro es muy importante. Sí, por eso, y la trascendencia del puerto para el tejido económico y para el tejido empresarial es muy importante. Entonces, que tú no tengas ese apoyo y ese respaldo por parte de tu alcalde, por ejemplo, cuando el alcalde de Alicante, que es alcalde socialista, ha salido y se ha reunido con nosotros y se ha posicionado a nuestro favor, cuando desde Castellón también las instituciones públicas se han posicionado a nuestro favor, cuando el puerto de Valencia representa lo que representa, que estamos en liza continuamente con Algeciras, porque quien mueve más cada año toneladas. Ahí, por ejemplo, tenemos también un vídeo que fue bastante viral por nuestro sector y demás, que es el de Tania González, que es la diputada de Podemos también, que hizo un vídeo que hablaba sobre los procesos de privatización y industrialización y hablaba también de los puertos, hablaba de tal, como que pasaba lo que estaba pasando en Europa, ¿no? Cómo se estaba homogeneizando cada sector de una manera bastante brutal y hablaba de que eso se tenía que cambiar, ¿no? Pero bueno, al final la connivencia que hay ahí a nivel europeo entre PP y PSOE, que prácticamente gobiernan a la par. Por eso a veces cuando aquí tienes el apoyo del Partido Socialista, pero claro, como no sabes exactamente, nosotros tenemos claro en este caso que tanto Podemos como Compromís, como Izquierda Unida, es un apoyo cerrado, van a decir que no con total seguridad, pero del Partido Socialista no podemos decir lo mismo, no sabemos exactamente porque al final te pones a pensar y dices, bueno, la Unión Europea está marcando unas líneas rojas, los comisionados, pero ¿quiénes son los comisionados? ¿Quién forma eso? El presidente de la Comisión Europea es el mismo que del Parlamento, es el señor Juncker. Los comisionados, que son 28, son un miembro por cada país, son del Partido Popular y del Partido Socialista. Al final, si estás presionando para que se liberalice cuando realmente tu partido también es un juego que es un contradictorio. El resumen de esto es que en una sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo, alineados tanto políticos españoles como políticos europeos, pretenden llegar mucho más allá de lo que se exige la sentencia. Les piden 5 y ellos quieren sacar 10. Y por ello estamos nosotros. Y que de todas formas, toda esta sentencia viene con una ley pactada por el distrito de PSOE y por las empresas. Y que luego hay una denuncia, que es una denuncia anónima, que nadie sabe quién ha hecho esa denuncia, que dice que hay que modificarlo. Y ahora llegan estos con el hacha y cortan por el Nuestra actual ley de puertos es histórica porque es desde 2010 y es la primera ley de puertos que se pactó entre PP, PSOE y con el consenso de tanto empresas como trabajadores. Igual de histórica es lo que decía Pepe antes de las directivas europeas. Las 2 directivas europeas que trataron de liberalizar el sector de la estiba en Europa son las 2 únicas directivas a nivel europeo que se han rechazado. No ha vuelto a suceder jamás. Hay que entender además en ese sentido también el trabajo importante de derecha que ha hecho el Partido Popular, porque la primera directiva nace con el gobierno del Partido Popular en mayoría absoluta y siendo comisaria de transporte en la señora de Guadalajara. O sea que hay gente con un afán del regulador con esas filas que es respondiendo a lo que veíamos, pensar que eso, somos un colectivo, un sector estratégico, la
Ford, que es la estrella de la corona para la biblioteca valenciana de empresa modelo, la Fórmula aguanta 48 horas sin nuestro suministro. Extender eso a todo el tejido empresarial valenciano y español. Somos un colectivo muy unido, la gente entiende nuestro trabajo como una forma de vida, no solo como un trabajo, la unidad, la familiaridad que tenemos nosotros, no me refiero a las familiares, sino la hermandad que nosotros va a hacer, vais a ver si esto llega para adentro, vais a ver que somos muy compatibles. Entonces no pongáis de huelga, los de Pues aseguramos que nuestro objetivo es no llegar a la huelga, pero si llega, no fiéis, veréis en la semana. Si se hacen huelga buscarán tu paquete y te lo traen. Vamos a ver. Es una buena responsable también, ¿eh? O sea, esto no es que separa el país. No sé si recordáis el tema de los contenedores aéreos, que ellos pactaron una huelga y llegó el ministro y dijo, no, el 95%. O sea, ustedes sí que trabajan el 95% de mínimos. Entonces nosotros lo que hemos hecho es una huelga que va a ser día sí, día no. Va a ser hora sí, hora no. O sea, que tampoco es una cosa que vaya a ser... Es de chiste, la huelga nuestra es de chiste. Y me gustaría que estamos diciendo, por favor, escuchadnos. Me gustaría que cualquiera pasase por el puerto ahora viese la cantidad de furgonetas de furgones de la Guardia Civil, de los PRS y de la Policía Nacional que nos echa la culpa de que llegan por Melilla, porque dicen que salta la valla porque están todos aquí. Y no hacemos nada. Lo que pasa es que te van a demostrar esa historia. Nos están vaciando los coches. Se van por la puerta y nos vacían el coche. Pero con chulería y buscando, provocando el conflicto. Necesitan que alguien que nos peguemos. Necesitan que nos peguemos para luego seguir una noticia y decir un investigador le ha pegado una mano. Yo ahora, para terminar, y ya pasamos a otro punto. Esto ya es curiosidad mía. ¿Los contenedores pesan lo que dicen que pesan? Nunca. No. Vale. No, el tema es... Todos estáis riendo porque todos lo tenéis claro. Mira, eso es un negocio también. Grimaldi traía las uvas, las traía vacías con las llenas de agua y las decía que era aceite y se llevaba el dinero de la subvención del aceite. Otra leyenda urbana. ¿Es verdad que os lleváis las zapatillas? Yo ya con 17 años en el puerto no he llegado a vivir eso. Yo he llegado, mira, el primer año llegué a cobrar en mano, eso sí que es cierto. Un barco que se complica, llega el empresario, cuando había empresarios todavía en el puerto que nos daban, me han llegado a contar y te de las decían, zapatillas. toma, estoy cavando. Eso yo lo viví el primer año que entré, el 2001. Jamás. A mí me han llegado a contar que las zapatillas vienen, las de pie derecho en un contenedor y las de pie izquierdo en otro, porque los estimadores... Vamos. Grande, un aplauso. José te puede contar un montón de leyendas de deportes. Os juro que a mí eso me ha gente llegado. que se metía el pescado escondido en el buzo de trabajo. Pero aprovechando lo que he dicho del contenedor, yo me acuerdo que venía unos contenedores de mármol y había un camión que era de mármol y siempre llevaba el container más pesado y pesaba 40 toneladas y se lo llevaban al camión y le decían, pero tío, ¿tú estás seguro? Y dice, el mismo de pillar, nadie. Y todas las veces venía aquí 40 toneladas y luego en el camión por ahí zumbando. Y eso no es un peligro para vosotros. Hombre. Esto ya es curiosidad. Porque vosotros estáis encima de un macho de 50 toneladas aguantando. Con pollo congelado, o sea, las empresas utilizan falsean los pesos para pagar menos impuestos y eso implica, hay problemas de seguridad. Pero nosotros ni sabemos lo que llevan los contenedores, ni sabemos realmente lo que pesan. Sabemos lo que pone en el papel. ¿Las grúas no lo pesan? Sí que lo pesan. La báscula de las grúas no es fiable. No es un elemento, digamos, homologado para pesar. Ha cambiado la normativa, desde el año pasado ya tienen que todo el tráfico internacional debe estar pesado por básculas homologadas y esperemos que eso, porque lo nuestro es divertido, lo camionero es divertido. Imagínate un barco que lleva 14.000 contenedores, que se vaya a 8 o 10 toneladas cada contenedor, lo que le pasa a nada más. Hay una película de un director de cine francés que se llama Frichtenet, la pasaron por TV3 y entonces cuenta la historia del tráfico marítimo y de los contenedores. El tipo hizo una película porque dijo que parece ser que la primera o segunda mercancía que se mueve a nivel mundial por tráfico marítimo es la arena de las playas, ¿vale? Y entonces, reflexionando a posteriori después de esta película sobre qué pasaba, qué se transportaba en los contenedores, la declaración de las mercancías, bueno, toda la historia desde que sale, bueno, lo que conté el otro día, cosas como que se pesca la anchoa
en España se transporta a China por mar, se pela y se vuelve a traer a España. Entonces, la película se llama Frichtenet, es muy interesante por este tema. Al final responde al doble... Yo tengo el corazón partido, ¿no? Como ecologista, que conozco con esto el tema del tráfico marítimo, pero al final el hecho de que el tráfico marítimo sea tan barato es lo que posibilita lo que acabas de decir tú, que sea más barato hacer eso. O sea, que el coste de nuestra mano de obra, hicimos un estudio hace unos años y en un televisor no llegaba ni a 10 céntimos el coste, pero no porque seamos muy baratos o muy caros, sino porque del volumen. Tantas unidades dentro de un contenedor, al final en el precio unitario de cada cosa que movemos es insignificante. Ese es el éxito del transporte marítimo. Exacto. Pasamos a otro punto, compañero. Muchas gracias por vuestra atención. Oye, a vosotros por venir. Yo soy del barrio, aunque ahora no vivo aquí, pero me alegra mucho. El aceite de oliva se le lleva a Italia. Italia compró las empresas de aceite de Jaén. Se la llevan a Italia con cubas y luego la traen otra vez, pero embotellada. O sea, ya no es aceite puro de oliva. O sea, quiere decir que eso que has dicho de que la anchoa, eso pasa actualmente, ¿eh? Que en Italia se llevan 40 cubas de aceite que se van para allá. De aceite de oliva de primera, de primera. Y vuelven los mismos cargados, pero con la mitad, con aceite de oliva virgen, no extra. La diferencia entre extra y virgen es significativa. Sí. Veréis que pone embotellado en Italia y producido en la Unión Europea. Yo he estado haciendo con Malta y era así. Muy bien, ¿eh? Pero de Valencia salen miles y miles de Lo podemos ir a casa. No sé si hay que debatir alguna otra cosa. Esta podía haber sido una charla, ¿eh? Yo tengo la idea. Ya la asistencia. Viernes, 8:30, una sesión de cine, cena de sobaquillo y demás. Eso no es charla. Lo que pienso es que hay películas que hacen la clave, se invierte formación, se invierte debate. Hay películas que por sí mismas tienen ya. Y esto aparte de las películas, ha habido de películas. Yo he estado pensando en una de las Es que sube un poco la voz que no se oye. te digo que hay una película que es imprescindible de ver, que es Sal de la Tierra. Sal de la Tierra. Sal de la Tierra. Herbert Viven. No la de Bendis, la reciente, sobre la de blanco y negro. Blanco y negro. Es la historia de el año 54 se hizo la película con una abuela en Nuevo México de minas de zinc en el año 51. Entonces está hecha por actores prácticamente los propios mineros, muy poco profesionales, y lo interesante es que fue más constructiva la película, o sea, el rodaje y el postrodaje, es que la propia mina, la propia huelga. Es decir, intervino la FBI, deportó. El otro día me acordé también porque Israel García Bernal hizo una especie de chiste, dice, yo soy inmigrante también mexicano y a mí Trump me va a deportar a México. Pues a las otras vueltas, el FBI hicieron que se fuera a México para boicotear la película. Que es el cada protagonista. Tuvieron que ir al desierto de la película. Y la película es impresionante. Yo la vi el otro día, entré y vi unas imágenes y es impresionante. Y aparte la participación, el sindicato y tal, es como feminismo a Izquierdo ya en la deja natural. O sea, es impresionante como de la vuelta se meten las mujeres. Los mineros no quieren saber nada de las mujeres en el sindicato. A planchar, ¿no? El tema machista. Es impresionante. Entonces, yo lo que diría es que un viernes, pues hacemos eso como la charla. Nosotros las charlas normalmente se programan a las 6:30. Es que me quieren a mí los perros. Podríamos hacerla incluso para, como hay gente que viene todos
los viernes tenemos una sesión doble, si no se para de esto, hay gente que en casa media hora. Y otra, perdón, otra. En otoño se cumplen 100 años de la Revolución y 90 de la Revolución. Eso te pasa por dejarlo. Te puse la localización. Pero tu propuesta es que tengo mucho frío, ¿verdad? Estoy dando helado. Tu propuesta era que pasemos una película y luego hagamos un debate. Desde el punto este. ¿En la calle Yecla? No, en la calle Yecla. El tema es que todos los viernes estamos haciendo una proyección de una película arte y cinematográfica. Entonces, extender y se puede constituir, se puede coincidir o hacer antes una cosa. Pues a ver, me levanto el jueves webmaster y dependiendo de si quiera quedar el día y digo que eso que tengo ahí un aire clavado, ¿no? ¿Sabes? El problema es que se acaba. Sí, más o menos. Pero la cosa es que en Yecla tenemos que hacer plato más fuerte, o sea, un plato fuerte, pero tomeo, ¿sabes? Lo que hemos quedado tomeo y se me pasa. Nosotros nos vamos a dormir y ustedes dejamos las llaves. La cosa va para la cámara, Joana, ya para la ambulancia. ¿Pero qué te pasa? Está pasando peor que está reventando. Una hora y media esperando a mi casa. En vez de allí, ¿sabes? A ver, claro que lo dijimos, metralleta. O sea, claro que lo dijimos. Todos no somos clarísimos. Estamos en la calle Benicarlón, número 30, puerta 4. Benimaclet. Código postal 96020. Vale, de puta madre. ¿Me puedes salir el DNI? Sí, 2115. Que pasa en el DNI que pone Plaza Pintora Angular 38. Pero entonces no me pregunten la dirección. Ya. ¿Qué pasa, amigo? Que dé la cara. Que hay que salir a la gente a decirle lo que hay. Que no nos escondemos, llevamos tiempo escondiéndonos. Ni finca nadie sabe que se trabaja en el puerto. Porque todo el mundo habla mal del puerto. Cuando hay un contenedor que se cae, las rutas del puerto. Estamos hablando de uno que cambia, que dos contenedores, el de pie izquierdo y el de derecho. O sea, estas cosas de repente a la hora de haber a mí me toca defenderlas con mis amigos. Entonces, esta historia es lo que pasa y ahora tengo que mirar la cara. Es importante las redes sociales, es muy importante la unión de colectivos. El día 9 ¿qué ha pasado? 9 de marzo, Y ahora diciéndole a mi madre, pues bueno, que tiene muy difícil solo, porque claro, salir a la calle, hay que empezar a decir bueno, pues ahora va la ambulancia para allá. Es un apoyo muy fuerte para nosotros que hoy vino la ambulancia, me llevaron la ambulancia, me llevaron la ambulancia diciendo que podía denunciar por lo de la hora y media, porque no había un médico a verme. O sea, en la ambulancia iba solo el celador y el conductor y ya está, ¿sabes? No había venido ningún médico ni nada, es que para que hubiese dado algo chungo, ¿sabes? Es que creo que al final lo que más ayuda no sea total, fui al médico, me pusieron un bote de calmantes y de suero para que me hace, me sacaron sangre para hacerme una analítica y una prueba. Hola chicos, ¿queréis decir cómo se los dedos? Pues mandárselo también a Mopiel, mandárselo a mí. Ya, pero es que cuando son piedras así, eso es podemos hacer un documento de lo que se ha hecho aquí, porque está grabado. Piedras enormes. Tengo mucho frío. Las pillas con suerte, menos mal. No, este la movía así. No, este te toca miarlo. A ver, pero es que si tienes un... Ya, pero es que si tienes una piedra con no las detectaba en ese momento. O sea, las te las detectaba antes, ¿sabes? Entonces no te va a llegar a ese punto. Entonces, ¿qué le pasa? En el que el agua se pone más de piedra
las bolas. Tienes que una piscina que el agua va cambiando, agua muy caliente a agua muy fría. Entonces, de lo que pegaste, haces que vayas expulsando la piedra. Y tú o sea, lo que estás haciendo es mearte en una piscina. Y hasta que sale el pedrolo. ¿En serio? Hostia, qué guapo. Ponte la vida. Pero que nosotros nos tiene que obedecer también. Y nada. Y eso, yo fui No, bueno, estuve un rato allí, pero más de espera que ingresado, o sea, ¿sabes? No, llegué al hospital a las 11 y algo y me fui a las 4 de la tarde. Nos pasamos vamos a hacer un borrador, ¿no? Chillando. A ver, ¿qué queda como punto? Tumba. No. Ahí. Hace mucho frío. Estamos acabando. Tumba. Un poco quiero exponer lo que os envié el otro día, que de la presentación dentro de los documentos que se aprobaron en Vista Alegre está lo de activar los círculos, mantener los círculos si retocamos, hacemos o no, pues no me da igual. Yo soy la transmisora. Sí, lo que... Nos han dado de plazo ahora hasta el día 31 de muchas quejas Claro, pues el 17 antes de fallas otra vez. Pero hay que hacer una asamblea. Después de fallas, ¿no? Que de aquí a fallas esto va a ser... opinión personal, Y no te queda otra, claro. es que podíamos dejarlo hasta después de la asamblea valenciana. No van a dejar Toda la vida, lleva 25 años viviendo agua del río. Sí, pero no es para... No decías que esto era para el 31 de como marzo. no nos van a dejar, ahora es decidir si lo hacemos o no lo hacemos. No hay que hacerlo Pero yo lo que obligatoriamente. quiero es, lo hagamos o no lo hagamos, es que desde el círculo salga una queja, eso de como que, bueno, yo es mi opinión, que lo que queremos, aparte de que remodelemos o no eso, es más apoyo, más financiación, más... Sí, no. Que por parte de la Secretaría de Organización Autonómica piensen en los plazos. Que siempre es, queremos esto y queremos que lo hagáis de aquí a una semana. Yo había pensado grapárselo al que me ha enviado. Claro, pero eso también tiene culpa porque la estatal aquí, es decir, coño, quejaros vosotros. Claro. Eso está muy bien para los círculos que por lo menos hacer constar, están rozando la activación. al email ese que mandaron para mandar los borradores, lo que hiciéramos, lo hagamos o no, enviarle por lo menos no lo hacemos porque no se sabe el futuro, pero queremos esto, lo hacemos, pero aparte también añadimos. Una de las... Pero es que creo que no solamente es por el tema de los círculos que están rozando, por lo que yo entendí de los documentos organizativos, el asunto está en que quieren hacer un censo real de los militantes y entonces lo quieren hacer a partir de la gente que acude a las asambleas. Eso es lo que van a hacer ellos como censo real de militantes, es lo que se desprende del documento organizativo que se aprobó. Yo lo que te pido es que un círculo como el nuestro tenemos que ser más personas, claro, pero no con nombres y apellidos. Ellos lo que quieren ver... Eso es otro tema. No va con nombres y apellidos, pero es por eso debe constar en las actas el número de asistentes. Claro, cuando nosotros pedimos ser un círculo activo ya pusimos que en nuestras asambleas iba 20 Por lo que yo entiendo no es tanto para la activación, sino para hacer un censo de militantes. Ahora que más o menos cuánta gente hay. Es lo que se desprende del documento organizativo. Que aprobamos todos en Vista Alegre. En cualquier, que ha salido. En cualquier caso, antes del día 31 independientemente de del marzo, plazo, ¿vale? hacer una asamblea para... Entonces, habrá que plantearla para 20 y algo. Viernes 24. Y
Y se hace en Yecla. En Yecla el viernes 24. Hay que zarparla Y además días antes. el punto del día único. Aprobación del acta de este y punto Y luego yo, si queréis añadir el punto de nuevas, si queréis volver a votar, enlace de organización, gente que lleve el correo y tal. De organización me votasteis hace nada. Pero que... Pero todo, ¿eh? El WhatsApp, el correo, el FE, todo. No creo que nadie tenga ningún problema en que siga. Te lo digo porque lo digo más tú todo que... No, a mí no me cuesta nada porque lo hago en el móvil. A mí me hubiera gustado que hubiéramos hecho una charla con Marc, hubiéramos previsto una charla con Marc que nos contara lo que su viaje a Grecia y que Se puede hacer también. estaba enfrente de mí. Que me hubiera gustado que nos hubiera contado, o lo hacemos un viernes allí, que nos cuente un poco lo que... Propónselo. Sí, propónselo. Se ha ido. Estará ¿Cuándo es el día 24? ¿Qué he pagado yo? Pero el 24... Día 24. O sea, ya está parado el y Habrá que hacer la red con el punto ese. El punto gordo, el punto negro. Punto protocolo. Punto protocolo. Solamente uno. No hay nada más que hablar. Oye, a los perrichas. Que queramos cambiar, las fotografías. Pues nos ponemos de palas. En el grupo de enlaces se ha liado con lo de las fotografías y a mí me parece lo más tonto. O sea, hacer el punto, si nosotros hacemos vídeo ante la ciudad, pues hemos hecho fotos nosotros en nuestras asambleas antes de verano, y las hemos colgado en el Facebook. Es que nos interesa saber lo que has visto y lo que hay. Para eso está, para que cambiemos y digamos lo que queramos. A ver, Si tú pones en las redes... No, pero es que en el acta ya pones cuántos este somos. viernes, el que viene y después ya no falla. Cada 3 meses los tenemos que enviar en el acta ya, pero ya Dos viernes no falla. Hoy sé lo que estamos diciendo. A ver, El día 24. ¿Da para una charla esto? ¿Da para una charla? ¿tienes fotos o algo así que tengas que...? Esa va a ser la experiencia personal, pero por más años cosas... La excepción de la población de ¿Qué viernes puedes hacer? El 10 de marzo. Este viernes que viene, no, el siguiente. Semana que viene. Estamos a miércoles, el miércoles es 3, viernes es viernes y ya es 17. Ya. ¿Puedes fallar? Pues comentadlo por el Telegram o por el WhatsApp, por correo. Si puedes lo dices y si no puedes, pues reajustar, pero el 24 teníamos la asamblea para lo del protocolo de activación y tal. Tiene que ser el 10. Es una chorrada, pero hay que hacerla. Hay que hacerla. Vamos a presionar un poco la silla. Es un el 16. Ay, no, que estoy mirando el 2018. Perdón. Ayer estaba adelantada un año. 10. Claro, porque el 17 ya es festivo. Vale, el viernes 10. De hecho, el día 17 voy por los... La otra semana voy al coche preparando ya algo para lo de los coches. ¿Eso todavía está en marcha? Se levanta la sesión. Se acabó, corten. Cuidado con esto, vamos a ver la silla.